Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Enfoques. Hoy arrancan nuevamente las clases presenciales en el Ecuador en su inmensa mayoría, tanto en lo que tiene que ver con educación básica y bachillerato. Queremos conversar al respecto con el doctor José Guillermo Brito Albuja. Él es un pedagogo muy reconocido, actualmente asesora a varias universidades en el país, cual queremos conversar sobre lo que ha significado estos casi 2 años de educación virtual, pero al mismo tiempo la responsabilidad del mundo educativo ecuatoriano para que los niños, niñas y jóvenes regresen a las aulas. Doctor Brito, ¿qué significa estos 2 años, casi 2 años de educación virtual? ¿Qué ha pasado con la educación en el Ecuador? Se habla de una brecha de 10 años. ¿Qué es lo que están usted mirando con lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial? Gracias, Claudia, por la invitación, muy amable. Realmente es una crisis que ha impactado a todos, colectivos, países, individuos, personas. Unos han tenido oportunidad de profundizar sus emprendimientos, sus trabajos, otros carecen de él. En el caso educativo, creo que fue una oportunidad para que las instituciones educativas, profesores y alumnos tuvieran una experiencia dentro de un escenario virtual. Esto nos cogió desprevenidos, vemos la poca cobertura a nivel de Internet y también los escasos dispositivos que siempre afectan a las clases más deprimidas y vulnerables. Entonces, el hecho es que ahora nos vemos abocados a retomar las clases y yo sí he tenido una serie de dificultades y problemas con esto, porque al principio se nos vendió, recuerden ustedes la posición del Ministerio de Educación, se nos vendió como la panacea, como la gran cosa, la educación en casa, la educación virtual, que era masiva y que podía resultar las cosas. Yo en ese tiempo, en esa primera fase de implementación que el Ministerio promovía, en cambio la conexión, lo promovía con énfasis, con propaganda, con publicidad, me preocupé porque justamente no todos los estudiantes tenían esa posibilidad y de 2 años acá no hay ningún avance en que los niños tengan dispositivos y que los niños tengan conectividad. Bien, entonces como eso no hay, la desigualdad es enorme, mientras un poco número de colegios, sobre todo de colegios privados, tienen la posibilidad de tener conexión, dispositivos, plataformas muy modernas. La gran mayoría de la población educativa fiscal no tenía este acceso. Entonces, como no hay alternativa educativa, se buscaba el regreso inmediato a clases, ¿ya? Y entonces el regreso inmediato a clases implica el nervio, la incertidumbre de que... Perdóneme que le interrumpa, doctor Brito, pero el regreso inmediato son casi 2 años. En marzo se cumplen 2 años de la pandemia, entonces hay una brecha enorme y usted bien nos recuerda, hubo gran diferencia entre colegios privados y públicos, entre públicos de ciudades y públicos del área rural, entre públicos de centro de ciudad con las áreas urbano-marginales. O sea, uno sintió mucho más los contrastes en el tema de acceso a tecnologías. Entonces, son 2 años, es importante volver a clases, pero al mismo tiempo los riesgos que tenemos, ¿cuáles son? ¿Cómo suplir también estos 2 años de falta de presencia y de diálogo entre profesores y alumnos? Hay ciertos detalles que no se dicen en el afán de regresar a clases, que no se dicen. Primero, las escuelas, sobre todo escuelas públicas, no han sido cuidadas, no han sido mantenidas. De hecho, antes de la pandemia tenían una infraestructura muy deprimida, no habían las baterías sanitarias, no habían las condiciones básicas para que los alumnos tuvieran el mínimo de seguridad. Ahora, después de tanto tiempo, pues las condiciones son peores.
Entonces, ese llamamiento siempre dejando a los padres en la cuestión voluntaria, pero haciendo la propaganda esta de que se han perdido 2 años. Yo quiero recordar que la educación del país ha sido muy mal evaluada en los últimos años por varias pruebas internacionales y varios organismos internacionales. De hecho, el rendimiento de los niños, de los jóvenes de 15 años, equivale a un niño de 8 o 9 años de cualquier otro país. Ya teníamos un retraso. Y no se debe a ningún escenario, se debe a la poca calidad, al ejercicio de un modelo educativo muy represor, muy burocrático, y a ese sistema vamos a regresar. Para mí se ha desperdiciado una oportunidad de oro, sobre todo para la burocracia ministerial, en ofertar, en revisar, en proponer exactamente un contenido, un currículo que sea más apto para el devenir de los estudiantes. Esto no se ha hecho, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Por un lado, ha habido hasta conflictos por el retorno a clases, y por el otro, el día de ayer me leo la noticia de que el ministerio está inaugurando la era digital del Ministerio de Educación. Entonces digo, ¿cómo? Se combate por un lado que la educación virtual tiene unos defectos enormes que solo se encuentran en la presencialidad, y luego con bombos y platillos se inaugura la plataforma que va a transformar la educación del país y que tiene que ver con la era digital. Entonces me parece que estamos cazando a río revuelto y que a falta de una propuesta seria, transformadora, estamos con pequeños programitas que existen, que son parte del devenir del progreso de la educación y que no tienen nada que ver con la transformación educativa que tanto están propagandando. En lo que usted señala de esta plataforma digital, ¿por qué hacen? Bueno, no entiendo la razón, pero ¿cuán fuerte puede ser para suplir un momento dado? Porque lo que el país ha vivido y lo que el mundo ha vivido puede ser realmente una migración, manteniendo lo presencial, pero también en donde ciertos espacios se conviertan, sobre todo en temas virtuales, para generar este contacto, para involucrar a los padres de familia. Se ha visto que ahora los padres, por primera vez casi en el Ecuador, en su gran mayoría toman conciencia de la importancia del profesor porque se ven obligados a guiar los estudios de sus hijos. Entonces, usted decía, hay cosas positivas como el haber aprendido una serie de elementos, y uno de ellos es que los padres de familia tomaron conciencia de la importancia del maestro. Sí, creo que es uno de los factores. El otro es, y me ha dolido a mí profundamente, es una de las cosas que más me ha molestado la propaganda oficial del Ministerio de Educación, en el sentido de que los niños son vulnerables dentro de sus familias. Esto no es nuevo. También son vulnerables dentro del entorno escolar. Usted sabe todos esos casos y esos escándalos que se produjeron. Entonces resulta que ahora, para salvar a los niños, hay que abrir las escuelas para que los padres, las familias no agredan, no violenten a los niños. Esto me parece horrible, este tipo de cosas, ¿no? Y segundo, adicionalmente, sí creo que lo que se ha detectado es que la escuela es un ambiente de socialización, es decir, del encuentro con otros pares, ¿sí? Y esa necesidad que tenemos de ser gregarios, de ser unos individuos que necesitamos de otros, eso sí no es cubierto por una educación virtual o entorno digital. No puede ser cubierto. Eso es lo que se extraña, porque el profesor ha estado. Y yo que vivo con profesores, yo que asesoro a profesores, me doy cuenta del estrés que ha provocado, porque cuando se inventaron la educación híbrida, tú tienes en pantalla un grupo y tienes físicamente otro. ¿Qué persona puede prestar la atención debida? De hecho, la labor de enseñar es más complicada que la de aprender. En dos escenarios, con dos situaciones radicalmente diferentes. Ese tipo de soluciones que se han ido dando me parecen todas fallidas, todas fallidas. Lo único que queda es una experiencia para no repetir este fracaso. Tuvieron 2 años para transformar el currículo y no lo hicieron. Y siguen insistiendo en un currículo demasiado abundante. Desde el segundo día que entramos en pandemia y a todos nos sorprendió, incluyéndome a mí, yo decía, el ministerio debe concentrarse en 2 cosas fundamentales. Todos los profesores tienen que enseñar a leer y escribir. Todos deben ser profesores de lenguaje. Solo que en ciencias, en matemáticas, en sociales, deben leer cosas de ciencias sociales, de matemáticas, pero olvidarse del contenido, de la secuencia, de la abundancia de eso. Hoy, ya saliendo ojalá salgamos de la pandemia,
comienzan a sacar un documento que se llama énfasis en competencias comunicativas y matemáticas. Al final, esto debe ser lo principio, ¿sí? Entonces, yo noto que las mismas políticas educativas y la misma gente que ha tomado estas decisiones y que nadie se da cuenta que han sido fracasadas, es la que sigue en el Ministerio de Educación, y obviamente a los que causaron esta debacle educativa le siguen dando la oportunidad de corregir y mantienen realmente la misma estructura, la misma organización y los mismos contenidos de la educación. Lo que usted dice es muy duro y también es muy positivo por otra parte, cuando habla de que debieron centrarse en enseñar a leer y escribir. Y yo agregaría más, enseñar a leer y escribir en un mundo de imágenes y un mundo virtual que es diferente. Uno espera que el Ministerio de Educación o las nuevas reformas educativas hablen del tema de la comunicación digital, desde manejo de redes sociales, qué significa un emoticón o qué no significa, la huella digital que uno deja a lo largo de su vida cuando sube material a redes sociales. ¿Cómo lograr hacer esa migración de pensamiento y de ideas desde la autoridad hasta la asamblea, pero pasando también con el profesor de escuela? Usted también es muy claro al decir la importancia de estar presente. Uno piensa que el mundo actual depende muchísimo de habilidades blandas, y una de las habilidades blandas es el relacionarse, el capacidad de dialogar, el capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, pero eso es mucho más fácil de manera presencial que de manera virtual. Es más fácil, pero no es imposible de manera virtual. Yo mismo no he dejado de ser profesor de posgrado de varias universidades y tuve que cambiar radicalmente mi postura de tipo presencial, que la añoraba también, a un trabajo donde se haga clase invertida, se discutan ideas, se debatan ideas. Los sistemas mismos, una cosa es las plataformas que existían hace 2 años, las que existen ahora y las que van a venir. Inclusive hay que entender que las plataformas no sustituyen al profesor, ni sustituyen otros mecanismos de aprendizaje, simplemente son medios. Y en esto la inteligencia artificial va a avanzar a cosas tremendas. Va a ser posible de que el profesor tenga una información no registrada, no anotada por él, sino que esta gestión de saber cuáles son las preguntas, de saber los aportes de los estudiantes, la va a hacer la plataforma de inteligencia artificial. Y el profesor tendrá más tiempo de dedicarse a la enseñanza, a conseguir aprendizajes, envolverse en una estratega del aprendizaje. Fíjese que el aprendizaje ya del sistema educativo ecuatoriano era muy pobre. Había una crisis de aprendizaje. Ahora no me vengan con que la pandemia es la causa. No, señor. La educación ecuatoriana está en crisis desde mucho tiempo atrás. ¿Esto lo agravó? Sí. Es una cosa que nadie se esperaba, sí. Pero de aquí va a ver que va a pasar un tiempo y los aprendizajes no se recuperarán. Y no les va a servir el argumento de que se debe a los 2 años que nos han estudiado. Estos 2 años debieron dedicarse todos a estructurar las competencias lingüísticas. Es más, si es que se hiciera realmente un cambio educativo, todo debería estar girando en torno a las competencias comunicativas, argumentativas, expresivas, de tal manera que toda materia, matemáticas, ciencias naturales, sociales, es un pretexto para enseñar a pensar, ¿no? Ahora, doctor Brito, ¿cómo enseñar a los docentes también? Porque una cosa es cambiar la currícula. Ya nos ponemos de acuerdo y todo apunta a mejorar la capacidad de la lectoescritura. Lectoescritura que involucra pensamiento crítico, análisis, comprensión y todo aquello que está dentro de el entender y manejar un idioma como el nuestro. ¿Qué deberíamos hacer con los docentes? Porque un tema es la parte reforma legal, pero ¿cómo capacitamos a los docentes que usted dice deben dedicarse mucho más a los procesos de enseñanza en el tema de lectoescritura y después continuar dando herramientas a los jóvenes para que sepan investigar, sepan llegar a ciertos niveles de conocimiento? Hoy tenemos abundantes recursos. Si algo positivo existe en el sistema de comunicación mundial ahora, es que tenemos acceso a cualquier biblioteca, a cualquier repositorio, a cualquier tipo de recurso pedagógico, didáctico, etc. Yo lo primero que diría, lo primero que debería hacerse es que los profesores tengan más autonomía. No la tienen. La mayor parte de su trabajo se pasan
cumpliendo reglamentos, directrices, normativas, guías, manuales. Son profesores del cumplimiento. Y entonces los profesores también se han acostumbrado a no pensar porque todo está predeterminado. Y en un ambiente predeterminado que están preestablecidos no solo los fines, sino los modos, los medios, los métodos, en la evaluación, el profesor no tiene chance de pensar. Y quien no piensa, no puede enseñar a pensar. Entonces, a veces oigo, dentro de la misma propuesta del ministerio, dice pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no es una materia, es una forma de actuación diaria, permanente, ¿sí? Que está presente en cada uno de los tiempos y periodos escolares, donde los profesores también enfrentan sus problemas, los discuten y ensayan soluciones, no que vengan las soluciones desde el despacho ministerial de Quito. Entonces, no hay posibilidad, eso se vuelve una quimera, simplemente es propaganda oficial. Y cuando yo manifiesto esto, no es la primera vez, lo que me dicen es que los profesores nos llegan más allá, nos llegan más allá, y además porque hoy tenemos un magisterio mucho más preparado que antes. Un buen porcentaje de los profesores tienen títulos de posgrado, una buena porción de profesores tienen títulos de tercer grado, y entonces tienen mayor preparación académica. ¿En qué momento ellos pueden decidir ensayar una solución, aprender, proponer una nueva solución, si todo está de antemano preestablecido? Es imposible. Sin autonomía no hay pensamiento. Pero al mismo tiempo, sin autonomía no hay pensamiento, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo capacitar a los docentes? Ustedes están más capacitados, es fundamental el docente de educación básica, de educación inicial, que es el que empieza a guiar a los estudiantes desde la magia que siempre digo yo de enseñar a leer y escribir. Para mí es una magia. Los profesores son realmente magos que a un niño con todas sus inquietudes y ganas de jugar le sientan y le enseñan a leer. Es algo fantástico. ¿Cómo lograr que ellos vayan empatando y además dialoguen docentes de inicial y básica con docentes de media y docentes de bachillerato para que se hable de una educación integral? Sí, primero no hay un enfoque integral, es un enfoque estrictamente cognitivo, con ciertos ensayos y mordiscos de que hay que aprender haciendo. Los estudios últimos demuestran que hay una caída en el aprendizaje mundial por el ejercicio de prácticas y de modelos educativos donde han dejado de lado el lenguaje, el dominio del lenguaje, ¿sí? Por este ejercicio que pudo ser bueno, y voy a ser muy franco y brusco tal vez, en decir que nos sirvió cuando estábamos en las cavernas, cuando no había la transmisión lingüística del conocimiento. Entonces necesitábamos ensayar y ahí pues por suerte o por corrección podíamos aprovechar esa experiencia, pero hoy la experiencia del mundo es del mundo simbólico. Necesariamente la escuela tiene que poner a los alumnos en el tiempo en que viven, ¿sí? En el tiempo en que viven. Entonces, en este ejercicio exclusivamente metodológico, la educación fracasa. No lo digo yo, antes sí lo decíamos por algún tipo de trabajo particular que se había hecho, pero hoy lo dicen a nivel mundial que se ha despreciado el rol del profesor. Al profesor se les llama de todo menos profesor, se les llama facilitador, ¿no? Creen que hay que facilitar, que el niño construye el conocimiento, que haciendo conoce. Esa es una vieja práctica empirista, sí que tiene 3.000 años de antigüedad, no es nada nuevo, les llaman escuela nueva. Ahora resulta que los niños son científicos desde el nacimiento y pueden construir las teorías que a los genios les ha costado años y años, su vida entera y generaciones de estudios, los alumnos pueden construir. Los dejan, se preparan los escenarios, en eso ha quedado el profesor, y el caos ya existe, y ahora ya tienen un pretexto, es la pandemia. No, señor, es el modelo educativo. Porque ahora, ¿cómo lograr? Con pandemia o no, termino con esto, con pandemia o no, se hubieran hecho mucho mejor las cosas, y hubiéramos tenido una gente ahora más preparada,
en la capacidad de comprender, de entender, de trabajar la lectura, la escritura, la argumentación, la comunicación. Para cerrar, doctor Brito, ¿cómo lograr realmente llegar a los docentes, valorar los docentes? Están mucho más capacitados, muchísimos tienen posgrados, maestrías, horas de capacitación. ¿Cómo lograr trabajar en equipo? Ministerio, maestros, porque es el término correcto, maestros nos enseñan, y toda la comunidad educativa, porque a veces vemos que el ministerio decide algo o la asamblea cuando hace reformas decide algo y se olvidan de las otras partes de la educación. ¿Cómo lograr un trabajo? Nunca es tarde, estamos tarde, sí, pero hay que hacerlo ya para esta reforma que usted menciona. La Constitución establece en el artículo 29, en el primer inciso, habla de la libertad de enseñanza a nivel universitario, que también ha sido quitado, limitado poderosamente. En el caso de la educación que está bajo la regulación del Ministerio de Educación, el artículo segundo el inciso segundo del artículo 29 habla del derecho a los padres de escoger el modelo pedagógico que esté de acuerdo a sus propios principios y maneras de entender. Eso dice la Constitución, ¿no? Entonces, el Estado se ha arrogado unas funciones que no se le otorgan a la Constitución. Uno, ¿por qué el Estado tiene que educar? El Estado tiene que garantizar una educación de calidad, en primer lugar. En segundo lugar, si los padres tienen derecho a escoger la pedagogía que a bien tuvieren, ¿por qué hay un currículo nacional obligatorio? Entonces, el primer condimento para poder cambiar la educación es que los profesores, las instituciones educativas se vuelvan responsables, y solo pueden ser responsables cuando tienen que pensar, cuando tienen que planificar y cuando tomen sus propias decisiones de acuerdo a los contextos, a las circunstancias. Miren, hay contextos en los cuales la escuela no debió parar. Las escuelas rurales no debieron parar, porque ya el impacto de la pandemia no ha sido tal, ¿ya? En otras partes debió cerrarse, pero aquí se abren todas, se cierran todas, porque no tienen esa capacidad directiva de entender contextos diferentes, y que las soluciones mejor aprovechadas son las que se deciden los propios actores. El ministerio debería convertirse en un asesor de las innovaciones, de las soluciones, de los cambios que cada institución, cada región vaya dándose en la educación. Esto no es nuevo en el mundo. Esto no es nuevo en el mundo. En el mundo, los ministerios de educación están para garantizar mediante evaluaciones si la educación que reciben los niños está en buenas condiciones, no para imponer contenido como se lo hace acá. Usted recuerde que esto fue propuesto en el 2010. Fue luego cambiado en el 2014, luego en el 2016, y sigue igualito, no ha cambiado nada. El mismo grupo que hizo esas propuestas siguen en el ministerio. Pero hay que mirar, y lo importante es que la ciudadanía esté consciente de los temas, exija cambios, exija modificaciones de lo que usted señala, formar a los niños, niñas y jóvenes con nuevos parámetros en donde efectivamente el maestro sea una guía muy importante en la transmisión de conocimiento y ponga énfasis en todo lo que tiene que ver con lectoescritura, pensamiento crítico, para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades. Y por otra parte, un ministerio en donde busque acuerdos, busque consensos y, como usted dice, sea un gran asesor de la educación y vaya regulando y vaya poniendo mayor énfasis en donde sea necesario. Queremos agradecer al doctor José Guillermo Brito Albuja la presencia aquí en Telesucesos en Enfoques, y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Hay mucho que pensar en educación, mucho que avanzar en educación. Es hora de que todos trabajemos en una gran minga para conseguir que la educación sea lo fundamental en el Ecuador y tenga parámetros importantes para generar jóvenes con pensamiento crítico y capacidades para salir adelante, habilidades blandas, capacidad de diálogo, aquello que a veces nos olvidamos cuando hemos estado inmersos 2 años por esta pandemia encerrados en nuestras casas. Gracias nuevamente al doctor Brito y a ustedes que nos han acompañado aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.